Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Bien, hoy venimos para platicar algo sobre el sufrimiento, pero antes, para explicarlo un poquito, vamos a decir algo de la historia de Buda, relacionado pues con este sufrimiento, que pues que el sufrimiento, como ustedes saben, siempre nos ha aquejado a toda la humanidad. Es parte de la vida, es parte de nosotros. Pero qué interesante que Buda salió a investigar. Entonces la historia comienza así, de, de Buda, que pues que era un ser, una persona que tenía todas las comodidades, su familia tenía recursos, vivía en un palacio, casa grande, y lo cubrían y lo protegían siempre para que no supiera cómo estaba el mundo, qué había en él, del dolor, de las enfermedades. Pero eso no se podía ocultar siempre. Y un día salió hacia lugares donde nunca había salido. Y se dio cuenta precisamente de cómo era el mundo. Y aquello le golpeó fuertemente la conciencia. Y ya no quedó a gusto. Él tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Un ser con muchas facultades, con grandes inquietudes espirituales. Gautama, el Buda. Entonces él, viendo aquello, tenía que saber el por qué del sufrimiento, por qué del dolor de sus hermanos, para que ellos precisamente se curaran de eso, salieran de ese dolor. Entonces, él cuenta la historia que una noche salió, mientras todos dormían, salió de su casa y se fue a investigar, a entrar en meditaciones, salir a la soledad, en un bosque, a preguntar cómo podía ser aquello. Y una de sus primeras experiencias fue precisamente el bosque, ¿verdad? El salir a hacer un ermitaño. Y así comienza su vida, su peregrinaje, hasta que llega el momento que se da cuenta precisamente que el sufrimiento, que el dolor, las enfermedades, vienen por el karma. Y hasta aquí platicaremos sobre la historia del Buda, sobre precisamente qué es el karma. ¿Y qué es el karma? Como ya hemos dicho en otros programas, es una ley de acción y de consecuencia. Todo lo que nosotros hagamos, un día se devuelve. Puede ser pronto, temprano o tarde, en una vida o en las vidas siguientes, pero siempre, por ley, tiene que devolverse aquello. Alguien decía por ahí que el karma no existía. ¿Sí? Tiene que
es una ley física, es una ley, todo lo que tú mandas hacia el exterior se regresa. ¿Cómo puede no existir? Es imposible. Es una ley que existe en el universo. Todo lo que tú mandas hacia el exterior se te regresa. Igual y en sentido contrario. De ahí tenemos que en la constelación de Libra existe Anubis y sus 42 jueces, que son los encargados de repartir precisamente el karma. Son los encargados de administrar aquello a la humanidad. En la constelación de Libra, que es la balanza, ¿verdad? Libra es la balanza, el equilibrio. Entonces, eh, eh, pues el Buda descubrió eso precisamente, ¿verdad? Que todo se debe a que no sabemos precisamente que existe la ley del karma. No sabemos que existe leyes, primeramente, que hay que obedecer. Si nosotros vamos a cualquier lugar, a cualquiera, ya sea un país diferente, ya sea un lugar que nosotros queremos ir, hay que ver las reglas de ese lugar o las leyes para que no nos cometan infracción o no estemos haciendo mal las cosas. Entonces, eh, es natural que en este planeta existan también leyes, no nomás aquí, en todo el universo. Como existe, por ejemplo, ahora muy nombrada, la ley de no entrometerse con los demás, el libre albedrío, que hay que dejar que todos hagamos lo que nosotros queramos. Eso es una ley y nadie puede meterse contigo. Entonces, cuando tú despiertas conciencia, te das cuenta que nadie se debe de hacer cargo de tus obras, de tus actos. Tú lo tienes que hacer. Como este planeta tiene que salir de sus problemas él mismo. Podrá haber gente extraterrestre que nos estén ayudando, pero esos consejos, esa ayuda, es precisamente eso, ¿no? Hablarnos al oído, ¿no? Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero nada más. Y eso sí lo pedimos. Lo que sí están cuidando ellos precisamente es que no haya eh, eh, guerras atómicas, porque ya no sería problema de la humanidad, nada más, del planeta, sino ya te estarías metiendo con otros planetas, fuera del sistema solar, dentro del sistema y fuera de él, que ya no te corresponde. Entonces ellos cuidan eso, que todo esté en orden, porque el hombre está loco. El hombre sigue a sus fuerzas internas que están desordenadas completamente. Y todo en base a esto que vamos a hablar hoy. Que hemos dejado que nos gobierne entidades, fuerzas malignas. Porque no conocemos las leyes. Entonces,
Tenemos que entrar a ese orden, a esa balanza y poner el equilibrio primeramente nosotros. Esa es la ley de acción y de consecuencia. Todo lo que nosotros mandamos hasta para afuera se nos regresa igual y en sentido contrario. Pues a veces no tan igual porque es más fuerte el remedio. Y es en donde estamos precisamente. Y hoy platicaremos de algo que no te dice cualquiera. Nadie te lo va a decir. Primeramente porque no lo sabe. Y en segundo, si lo ve, si lo vislumbra, huye de eso. De esa regla de oro. Conocemos nosotros lo que existe, lo que se llaman los 10 mandamientos. Por ejemplo, los 10 mandamientos son 10 reglas que se necesita para vivir bien, para cumplir. Pero resulta que los que son ateos, no, dice, yo no creo en Dios. Mucho menos voy a creer en esos 10 mandamientos. Pero son parte de la vida en este universo. Si bien es cierto que nadie se debe de meter contigo, tú no te debes de meter con nadie. Entonces son reglas básicas de ética. Entonces diríamos, hay que cumplir con los 10 mandamientos, porque de ahí sale el principal. Alguien podría decir, el principal es amar a Dios sobre todas las cosas, pero no, ese no es el principal, es el número 1. Pero para llegar a ese, se necesita otro precisamente, otro mandamiento. Y es el sexto, el número 6, que es precisamente el no fornicar. Todo lo relacionado con el sexo. Hay uno por ahí que dice no adulterar, no meterte con alguien más fuera del matrimonio. A ese no me estoy refiriendo. Ese es otro mandamiento, esa es otra cosa. Me estoy refiriendo al número 6, que incluso hay Biblias que ya lo quitaron. Ya no se habla de la fornicación, lo dicen ya con otras palabras. Pero qué tan importante es, a eso hemos llegado, ¿no? A ocultar completamente todo lo relacionado con el sexo. Pero esa alegoría, esa otra historia de Adán y Eva, es eso precisamente. Y eso hay que reflexionarlo, hay que meditarlo, no hay que ocultarlo. Lo quisieron cubrir con una manzana, con un árbol, pero al fin de cuentas se cubren sus partes. Está relacionado con el sexo. Definitivamente. Entonces, ese sería el primer mandamiento. Pero no puede ser así porque el orden de los números lo manda hasta el 6. El primero tendría que ser amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es difícil hacerlo si no sigues los demás. En este caso, el sexto. Que nuestro trabajo debería de comenzar por ahí precisamente. De hecho, fue la salida del Edén.
El Edén simbolizado como un lugar donde había de todo. Había paz, tranquilidad, abundancia. Vendría a ser otras dimensiones, no era un lugar en específico en la tierra, sino simplemente era un lugar pero en otra dimensión. El lugar paradisíaco, donde los ríos manaban leche y miel. Las aguas de vida. Las aguas de vida siempre están relacionadas con la energía sexual. Así es que cada parte que ustedes lean de la Biblia que dice las energías de la vida, el agua de vida, está relacionado con las energías sexuales. El agua de vida. Entonces, el primer mandamiento, la primera regla, entonces, la salida del Edén, lo primero, es precisamente la fornicación. Y esa es la base del sufrimiento humano. Eso es poner el dedo en la llaga que nos causa dolor, que no queremos saber, que metemos la cabeza como el avestruz en el hoyo. No, 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 de eso no hablemos, porque ese es unos dirían un mal necesario, otros dirían, no, eso no es un mal, es algo que se necesita para la procreación. Tantas cosas que podríamos hablar. Pero no hablamos mal de los prostíbulos, ¿verdad? Tanto mal que sale a raíz de eso precisamente. Entonces, pero ahí comienza el mal, en la fornicación, el desecho de las energías. Y ese es el mal. Y es el lugar, y de ahí parte, sale el sufrimiento, el dolor. Por eso salieron como simbolismo Adán, como simbolismo Eva de todas las mujeres y todos los hombres. Pero fue una raza en aquel tiempo que salió de ese lugar, que los corrieron por haber utilizado mal las energías. Pero ese es el mal. Ese es el mal en nosotros precisamente. Y de ahí salieron todos los defectos, o llamados también pecados. Y mientras la humanidad no cambie, va a seguir sufriendo, va a seguir con el dolor. Pero fíjense ustedes qué interesante, ¿no? El evitar también, como los curas, como los sacerdotes, el vivir solos, tampoco. Eso es una parte del aprendizaje en nuestras vidas, que todos de alguna manera hemos sido religiosos en algunas vidas. Tratando de ser castos, ¿verdad? Pero eso es parte de ciertas vidas que hemos comprendido que no es por ahí tampoco, porque se necesita utilizar las energías también para nuestra propia, o sea, se necesita del hombre y de la mujer unidos.
Pero esa es la base, de ahí parte el sufrimiento. Entonces queremos arreglar el mundo, ya no se puede, ya no se va a poder, porque el mundo tiene un karma, en una ley de acción y de consecuencia, que eso va directamente con uno solo, ¿verdad? Uno solo va creando su propia ley y consecuencia, pero un planeta también lo está creando, una humanidad también lo está creando, es una ley de acción y de consecuencia. Entonces ustedes imagínense cómo podremos parar eso. ¿Cómo podremos parar el sufrimiento, el dolor, las enfermedades? Todo viene de ahí, de la desobediencia. Que todo fue en base a un aprendizaje. Debimos de haber salido de esa manera, para continuar nuestro aprendizaje a través de miles de años en esta tierra o en cualquier tierra donde comience una escuela. Debimos de haberlo hecho y lo hicimos. Es parte. Aunque son leyes que no cumplimos, fue necesario el haber salido. Pero ya cuando estábamos fuera, bueno, ya nos dimos cuenta, hay que regresar a ese Edén. ¿Por qué puerta? Por la misma. El sexo. Pero ya después ya se nos olvidó completamente. Está como el himno de la perla, que ya se los he comentado también. Salimos a buscar una perla, y ese fue el mandato. Hasta el lugar donde una serpiente está custodiando la perla. Y la serpiente es precisamente todo lo que es la vida. Todo su dolor, todo su aprendizaje. Ahí está en la serpiente. Hay que dominarla para tomar la perla que es el conocimiento y regresar al Padre, que es lo mismo que comenzar a transmutar, cambiar nuestras energías, en vez de sacarlas, es introducirlas, subirlas, es introducirlas y subirlas hasta el cerebro, y de ahí del cerebro bajarlas al corazón. Y de ahí se forma precisamente el bastón de los patriarcas, que es una energía que sube hasta la cabeza, da la vuelta y después hace un ganchito hasta el corazón. Entonces, esa es la base del sufrimiento. Entonces, la humanidad está empezando este apocalipsis. No hay que hablarlo tal como está en la Biblia o en tantos otros místicos, ¿verdad? Que hablaron sobre los tiempos del fin, que son fuertes. Lo que dijeron ellos sobre estos tiempos son fuertes, es fuerte todo eso. Pero yo siento todavía que la humanidad tiene oportunidad. De hecho, hay mucha gente en estos tiempos meditando, trabajando. Pero hay que ver el mal, hay que ver el origen y trabajar en ello. De hecho, yo pienso que la humanidad va a ser escogida. Aquellos que posiblemente trabajen, tengan la posibilidad
de trabajar con lo sexual en un futuro. Porque va a haber un lapso de tiempo de 200 años aproximadamente antes de entrar a esa nueva raza. Que esto es un ciclo. Ya hemos tenido, nosotros vivimos en la quinta raza. Sigue la la sexta y la séptima. La sexta raza es la Corari, es la que sigue. Y es todo lo que estamos viviendo, todo este cambio, en donde vienen energías que nos van a ayudar al cambio. Pero hay que saber exactamente cuál es la raíz del mal para darnos cuenta, para no seguir cayendo en lo mismo. Entonces, eso le querías decir, hermanos, eso les quería comentar sobre el origen del mal y cuál es. Y de ahí parten todos los defectos, de ahí parten todos los pecados. Pero si no ponemos el dedo en la llaga, nunca vamos a dar con la clave. Y ahí les queda a ustedes el investigar, el buscar y el no dejarse engañar por las energías negativas, que siempre eso lo han ocultado, que siempre tienen pretexto para no decir esto. Porque fíjense, ¿cuántos hay los que hablan de esto? Está oculto completamente, nadie dice nada sobre el origen del mal, sobre de esto que estoy hablando. Y mientras estemos buscando alrededor, nunca vamos a dar con el punto medio, con la clave, y es esa precisamente. Si queremos acabar con el dolor, si queremos ser partícipes de la siguiente raza, todavía hay tiempo para el arrepentimiento, para cambiar nuestra manera de vivir. Obviamente la carne de puerco, nada. El alcohol, el cigarro, drogas, nada. Obviamente, eso es parte, porque si no, eso nos hace volver al mal, a las malas prácticas. Y ahí se los dejo, para que se investigue, para que se pregunte, para que se reflexione, para que lo medites. Bien, hermanos, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que estén bien.